Bien, vamos a leer. Dice así: ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El texto que vamos a mirar hoy es este: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar antes de empezar con la enseñanza esta mañana. Padre eterno, te damos gracias por los hermanos en Salto esta mañana. Gracias que podemos, de una forma pequeña en el reino, poder ayudar a estos hermanos. Señor, ayuda a Nahuel y a Sabrina a ministrarles en gracia, en el poder de tu Espíritu. También pedimos, Señor, que los guardes en los caminos yendo y viniendo. Necesitamos siempre tu protección. Te damos gracias, Señor, por este momento que podemos estar delante de tu palabra. Necesitamos en este momento, si es en tu complacencia, que abras los ojos de nuestro entendimiento. Que inclines, como dijo el salmista, mi corazón a tus testimonios. Que me abras los ojos a las maravillas de tu ley. Que nos ayudes a desearla más que nuestra comida necesaria, a estimarla más preciosa que el oro y más dulce que la miel. Que sea tu palabra la que tú has magnificado y has puesto sobre tu nombre, que sea ella la que nosotros también deseamos y anhelamos. Que podamos unirnos al espíritu del salmista a decir juntamente con él: oh, cuánto amo yo tu ley. La ley es perfecta, que convierte el alma, y necesitamos que tú hagas esa obra, que sea enviada a nuestros corazones y que haga esa obra interna, y te lo agradecemos. Guía nuestros pensamientos esta mañana, fortalece a tu siervo para poder enseñar con sencillez y con humildad. Da de nuevo a tu siervo para hacerlo en humildad, y que todo sea para tu honra y para tu gloria, para el consuelo, para la edificación de tu pueblo. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bien, como primer punto, perdón. Gracias, Ana. Como primer punto, creo yo que Romanos 8:32 es el texto quizás más profundo de nuestra Biblia. O sea que lo que yo voy a hacer esta mañana es tratar, como dijo Spurgeon, de la infinita gracia de Dios, que es como el océano en comparación para nuestras mentes. Y que yo lo que voy a hacer es tratar de llegar al agua que nos moje nuestros pies en las orillas de ese océano. Esto es imposible de tratar por varios motivos. Como pensé toda la semana. El primer motivo es que no sabemos
con certeza la coinonía del Padre y del Hijo. ¿Qué quiero decir con eso? Que no entendemos y comprendemos la unión perfecta que ellos han tenido desde la eternidad. Ellos han estado unidos eternamente. Y esa unión entre el Padre y el Hijo es imposible para mí como pastor poder describir porque no he entrado a esa coinonía. Dios nunca necesitó crear. No le estaba faltando algo, no había un vacío. No lo hizo porque Él lo necesitaba. Pink tiene un desarrollo precioso sobre ese tema de por qué Dios creó, si no le era necesario. Pero cuando llegamos a esta obra maestra, donde Pablo está queriendo empezar a desarrollar el versículo 31, Dios por nosotros, y comienza con esto, como se va a lo más profundo de lo que Dios hizo por nosotros. Podemos comparar este texto con Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. O 1 Juan 3:16. En esto consiste el amor, en que Él se dio su vida por nosotros. Y estamos hablando de esta sustitución. Pero bien, en el texto, como verán, hay 3 verbos. Escatimó, entregó y dará. Mirando a estos 3 verbos y el texto, es todo lo que Dios hizo. Y nosotros participamos de su hacer. Él no escatimó a su propio Hijo, Él lo entregó por todos nosotros y Él nos dará también con Él todas las cosas. O sea, el texto es cuánto el Padre nos amó. Todo lo que el Padre hizo por nosotros, que está totalmente ligado a Cristo. Porque en el primer verbo tiene que ver con Cristo. El segundo tiene que ver con Cristo. Y el tercero, si se fijan bien, nos dará todas las cosas con Él. O sea que el texto es cristocéntrico, pero está mirando hacia la dirección del Padre. Está hablando del Padre, en ese Él, que no escatimó, que está hablando acerca de la persona del Padre. Y esta relación es tremenda, porque nosotros, ninguno de nosotros, podría comenzar a hacer esto. Se encuentra una historia en Alemania, en tiempo de la guerra, que estaban pasando hambre, padre y madre y sus 4 hijos. Y decidieron vender uno para poder comer. Entonces los alinearon a los 4. Dijo, bueno, el primero no, porque es el primogénito, así que no. Pasaron al segundo hijo, y dice, ese lleva mi imagen, es muy parecido a mí, dice el padre. Ese tampoco. Pasaron al tercer hijo, y dijeron, no, la madre dijo, esa lleva mi imagen, es igualita a mí. Tampoco. Y llegaron al más pequeño y lo miraron y dijeron, vamos a morirnos de hambre. No pudieron vender a uno de sus hijos. Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Antes de empezar a desarrollar el texto, ustedes han notado que hemos hablado mucho en estas semanas de la sustitución, que es la palabra que tienen acá en el texto, y se la remarco un momento. La palabra que está ahí, en el versículo 32, que es esta, por. Es la palabra uper en el griego. ¿Qué significa? Bueno, esa palabra significa, acá lo tienen, lo marqué, en lugar de. Si ustedes leen el texto, perdón que vengo y voy al texto, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó en lugar de.
todos nosotros. O sea, eso es sustitución. En lugar de todos nosotros. O sea, cuando ustedes leen esta palabra que aparece muchas veces, el uper, y muchas veces relacionada con el Evangelio y la crucifixión, ahí se encuentra en el lugar de, o sea que Dios puso a Cristo en nuestro lugar. Nosotros recibíamos esa ira, pero Dios puso a Cristo. Romanos 3:26 lo dice así: a quien Dios puso como propiciación por medio de sí mismo, quien Dios puso como propiciación. O sea que Él apaciguó la ira de Dios. Lo saben eso. Pero déjenme llevarles a algunos textos que ya miramos, pero repasamos rápido. Porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo, en nuestro lugar murió por los impíos. Romanos 5:7 lo utiliza 2 veces. Ciertamente apenas morirá uper, alguno por un justo. Con todo pudiera ser que algunos harán morir por el bueno. Misma palabra. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por o en nuestro lugar. Se puso en nuestro lugar su muerte. Del Espíritu Santo dice al final: intercede uper en lugar nuestro por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña la mente y lo de los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, conforme a la voluntad de Dios intercede otra vez en lugar nuestro. O sea que tenemos aquí mencionado lo que empecé a enseñar la semana pasada en Romanos 8:31, que es que Él se puso en nuestro lugar. En nuestro lugar. Tenemos el Espíritu en nuestro lugar, tenemos al Padre en nuestro lugar y ahora tenemos a Cristo en nuestro lugar. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios está en nuestro lugar, o está por nosotros, o a favor de nosotros, ¿quién contra nosotros? 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede, otra vez, en nuestro lugar. O sea que hay una intercesión de vida, de pensamiento, de obra, de parte de Dios continuamente. Y ahora vamos a la palabra. Él, que no escatimó, Él habla acerca del Padre. ¿Qué sabemos acerca de Cristo y su relación con el Padre? Bueno, está en su seno. Juan 3. Es el Hijo de su complacencia. Es su delicia. Le leo algunos versículos que tratan esto. Con Él estaba yo ordenándolo todo. Era su delicia, de día en día, teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. Esta relación, que era antes de creación y que continuó en la obra de la creación, la Escritura dice, era su delicia. Dios se deleitaba en Cristo. Isaías 42:1, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Hablando de Cristo, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Y hubo una voz del cielo, de los cielos, que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Tú preguntas, ¿cuán amado? Juan 17 dice, me ha amado desde antes de la fundación del mundo. Este Hijo de Él, dice Juan 8:29, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre, a diferencia de nosotros, siempre lo que le agrada, siempre. Hebreos nos dice, entonces dije, aquí vengo Dios para hacer tu voluntad. Palabra voluntad es placer. Para hacer tu placer, como en el rollo del libro está escrito de mí. Vengo Dios para hacer tu placer. Voy a pausar un momento. La Biblia dice, no escatimó. Voy a pasar esta nota un segundo. En Jeremías 31:20, Dios hablando de Israel dice, ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente.
Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de misericordia, dice Jehová. ¿Cómo puede ser que Dios tenga tanto contentamiento y delicia y piense en Efraín siendo hijo soberbio, rebelde, pródigo, resistente, desobediente? En Oseas, el capítulo 11, donde este tema se expande, Dios dice, cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí. Hablando de esta relación, Dios con Israel o con su hijo. Pero ¿cómo podría hacerte como a Adma, o a Zeboim, o a Sodoma y Gomorra? Mis entrañas se conmueven dentro de mí. Dios hablando de su pueblo Israel. ¿Por qué puse esta ilustración? Porque si Dios tiene tanta compasión y delicia sobre un pueblo que le trae, por así decir, rechazo, tristeza, menosprecio, acusaciones, incredulidad, y Dios dice, pero me deleito en Él, me acuerdo de Él constantemente, y mis entrañas se conmueven por Él, y tendré misericordia de Él. Dios se deleita en Él. Pero piensa en un momento en Cristo, en relación a su Padre, consumido con el celo de su casa, siempre haciendo las obras de su Padre, siempre hablando las palabras de su Padre, no puse los textos, siempre en los negocios de su Padre, siempre en la voluntad de su Padre. Dijo, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre y dar a conocer el nombre de su Padre. Cristo vivía consumido en su Padre. No tenía otro. Pensaba en su Padre. Esa relación nos debe llevar a nosotros a lo mismo. Pensamos, ¿qué significa escatimar? Es escasear lo que se ha de dar. Dar lo menos posible. Escasear, otros sinónimos son tacañar, disminuir, restringir, limitar. ¿Qué dice el texto? El que no escatimó, el que no escaseó, o sea, dar a su hijo era lo máximo. Voy a la nota que pasé pensando un momento en la ilustración del Antiguo Testamento de esto. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Él le dijo a Abraham y respondió, heme aquí, y le dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac. ¿Alguien sabe qué significa Isaac? Risa. ¿Sí? Era el gozo de Abraham y Sara. Toma tu hijo, tu único, tu gozo, tu risa, a quien amas. Vete a tierra de Moría, ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Esta frase, uno de los montes, ahí lo tienen, esa frase ahí, uno de los montes, geográficamente, dicen los comentaristas que fue el mismo lugar donde fue levantada la cruz. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que me temes, que temes a Dios. Ahora, otras traducciones dicen, ahora conozco que temes a Dios. ¿Saben cuántos años habían pasado desde que fue llamado de Ur de los Caldeos? Tenía 75. 115 tenía cuando ofrece a su hijo Isaac. Habían pasado 35, 40 años. Y en 40 años recién Dios pudo decir, ahora conozco, ahora sé que me temes. ¿Cómo sabemos eso? Porque Abraham fue siendo probado a través de su vida espiritual. Su primera prueba era una prueba de hambre, y él no soportó la prueba, tuvo que descender a Egipto. La segunda prueba era que tenía que separarse de familia, no lo hizo. Finalmente Dios va separando a Abraham de su familia. Y pasaron años, y Dios le prometió un hijo, y Abraham no pasó la prueba, volvió a tener una relación con la sierva, y tiene un hijo, y le dijo a Dios, acá está. Dios dijo, eso no es mío.
Ese no es el hijo de la promesa. Tú tenías que esperarme a mí con el tema. Ese no va a heredar. Ese no es el que yo te voy a dar. Y una y otra vez Abraham está tropezando. Pero ahora le trae esta prueba tan extensa. Le dice, toma a tu hijo, al que amas, al único, y llévalo al monte y sacrifícalo. Y Dios dice aquí en el versículo 12, por cuanto no me rehusaste tu hijo. ¿Notan esa palabrita? ¿Notan esa palabrita rehusar? Sí, márquenla, ya voy a volver a eso. Entonces Abraham alzó sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de Uper, en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado, otra vez remarco esta palabra, tu hijo, tu único hijo, no me has rehusado, tu hijo. No escatimó, dice la Escritura, a su propio hijo. Acá en el texto que conocemos de Abraham, Dios frena el sacrificio de Isaac. Hebreos 11 nos dice que es como que lo recibió de la muerte. Pero es interesante. Primero que nada, creo que tengo la nota aquí vamos, la que sigue. Escuchen esto. No escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. La palabra perdonó es la misma palabra usada en la Septuaginta, en Génesis 22:12, donde la NBI lo traduce retuvo. Dios dijo a Abraham, no has retenido a tu hijo. Es la misma palabra en Romanos 8:32. Entonces Dios ordenó a Abraham que perdonara a Isaac y ofreciera un carnero como sustituto, mientras que Dios ofreció a su propio hijo como el sacrificio por el pecado, o sea, en lugar de. Volviendo a la nota escatimar, ¿dónde se encuentra esta palabra? Yo dije esto varias semanas atrás, pero la Biblia dice, no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Ningún padre haría eso primeramente. No lo daremos ni por un justo. Estoy seguro de eso. Miren la palabra donde se encuentra. Pues yo sé, dice Pablo, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, y acá viene la frase, que no perdonarán, que no escatimarán al rebaño. O sea, van a, con todas sus fuerzas, destruir el rebaño. Romanos 11:21 aparece 2 veces la palabra escatimar, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Vuelve a aparecer en 2 Pedro, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, no escatimó, entregó de lleno, pagó de lleno lo que ellos debían, o sea, con justo juicio, los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservadas al juicio. Esta oscuridad, clase, me recuerda a la oscuridad del Calvario. Es una oscuridad que está en el infierno. Es una prisión de oscuridad en el infierno. Y Dios trajo esta prisión de oscuridad al alma de su Hijo cuando estaba colgado en el Calvario por 3 horas. Cristo vivió toda la copa de la ira de Dios, nuestra eternidad de juicio en el infierno, sobre ese lugar en 3 horas. Si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, esta palabra, no escatimó, no perdonó, lo entregó por todos nosotros, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y acá tengo que pausar. Esto es una referencia de los salmos. Yo anoté algunas seguidas de cosas de personas con quienes Dios atendió. Dios defendió a Moisés cuando su hermano y su hermana hablaron mal contra él. ¿Se acuerdan de eso? Dios guardó a Lot
cuando su casa de sufrir el castigo del juicio sobre Sodoma y Gomorra. Dios guardó a David de morir por su pecado contra Urías y Betsabé, que habían muerto. Dios guardó a Daniel en el foso de los leones. ¿Y Daniel era qué? Muy amado. Conforme al ángel que lo vino a fortalecer, le dijo, muy amado. Dios protege a Job de las lenguas duras de sus amigos contra él, pidiéndole a los amigos que ofrezcan sacrificio y que Job ore por ellos para que Dios no les haga daño. Cristo fortalece a Pedro en su caída. Viene y lo consuela. No escatima su misericordia para con Pablo, un blasfemo. Cristo defiende la causa de María con una caja de alabastro derramada. Dios no escatima su poder a Sansón en sus horas más negras. Dios defiende a Jacob de la ira de Labán cuando huía de su presencia. Dios se acuerda de Sara y la protege de Abimelech. Dice el Salmo 22. Los padres clamaron y tú los oíste, pero yo soy gusano y no hombre. Y acá tenemos la frase, no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó. La palabra entregar es una palabra muy fuerte, es encarcelar, encomendar, y la encontramos primeramente en Romanos 1:24, que dice, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia. Romanos 1:26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y si estudian el texto, es la totalidad del hombre, cuerpo, corazón y mente. Ese es el texto, cuerpo, corazón y mente. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. En ese mismo contexto de Romanos 8:32 que dice, no escatimó ni a su propio hijo. ¿Cuántos oyeron la historia del hombre que trabajaba con el puente levadizo? Hay una película de eso. Pero él tenía un hijo. Tenía entre 5 y 8 años. Y ese día había venido a ver cómo manejaban todos los engranajes y todo. Lo que pasaba es que a cierta hora del día se bajaba el puente, lo elevaba para que pasen los barcos, un río, después lo bajaba al puente y pasaba un tren todos los días a la misma hora con 400 personas. Y ese día vino a visitar el hijo. Y ese hijo, jugando y todo lo demás, cayó dentro de los engranajes y estaba enganchada a su ropa. Esto es una historia real. Y el padre miró la hora y el tren estaba por pasar y tenía que tomar una decisión. Bajar a buscar a su hijo que estaba enganchado a los engranajes y todos los 400 personas podían morir. Intercambio, hijo por 400, 400 por uno. Y empezó a llorar. Mientras lloraba en la cabina, empezó a bajar la palanca. Escuchaba los gritos de muerte de su hijo. Y estaba parado, mirando por el vidrio, cuando pasaba el tren. Y la gente que estaba en el tren, algunos comiendo, otros leyendo el diario, otros riendo. Y él golpeaba el vidrio y decía, nadie sabe lo que yo hice recién. Di mi hijo por ustedes. Lo tuvo que matar para que 400 no mueran. Se cuenta otra historia de un zar en Rusia que estaba en la noche yendo con su siervo en un trineo con los perros que lo estaban llevando a la casa, pero cada vez se estaban acercando más los ladridos de los lobos que se le venían acercando. Y el amo miró al siervo y dijo, nos van a comer, no vamos a poder llegar. Y en un momento, en la noche oscura, el siervo se tira del trineo. Y los perros lobos vinieron y empezaron, él escuchaba los gritos a la distancia, empezaron a comer al siervo. Y uno dice, eso es tremendo lo que hizo el siervo. Pero gracia no es que el siervo se tira, gracia es que el amo del universo, se entregó.
el amo del universo, fue el que dio su vida. Lo dice en Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, o a un lugar terrible. Fue entregado por nuestros pecados, resucitado para nuestra justificación. Pablo lo dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Se entregó a sí mismo por ella. Y en la última referencia, Pedro dice, los entregó a prisiones de oscuridad. No escatimó su propio hijo, no salió en su defensa, no guardó a su hijo de injurias ni de disputos. Aarón y María hablaron una vez mal contra Moisés y Dios bajó y dijo, ¿qué están haciendo? Los discípulos hablaron mal de María y su sacrificio en la caja de alabastro, y Cristo dijo, dejadla, basta. Intercedió por ella. Y yo entiendo, queridos hermanos, que nosotros cuando nos peleamos entre hermanos y tenemos contiendas entre hermanos, Dios podía descender y traernos una reprensión. Por eso Pablo escribe a los filipenses y le dice a Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. A los Gálatas le dice, os mordéis y coméis y os consumís. Una relación terrible en la iglesia de Galacia. Pero escuchen, cuando empezaron las injurias, los disputos, cuando empezaron a golpear su rostro, ¿se acuerdan en el monte Sinaí? Dios puso límites y dijo, no te acerques. Puso límites en el tabernáculo, le puso límites a Moisés en la zarza ardiendo. Dios fue poniendo límites siempre, no toques, no mires, no te acerques. Dios puso, ¿por qué tiene serafines alrededor de él? Pues son los protectores de su santidad. Por eso están engravados en el velo del santuario, que Dios no permitió que Israel pase de ese velo. Están los serafines engravados ahí, protegiendo su santidad. Satanás fue el quinto. Él estaba sobre el trono, arriba. La palabra querubín protector es que había 4 de costado y uno arriba. Él tenía lugar sublime de protección de Dios. Estaba sobre Dios. Y él veía todo lo que era esto. Él no dijo quiero ser más que Dios. Él dijo quiero ser como Él. Y decidió 5 veces manifestar su voluntad. Yo subiré, yo ascenderé, yo seré, yo. 5 veces en Isaías. Yo. Y Dios lo bajó. Pero ahí estaba. Escuchen. Dios frenaba a los hombres de pecar. Frenó a Abimelech de pecar contra Sara. Dios ha hecho esto continuamente. Pero llegó el tema de su hijo. Y nos dice la Escritura, no lo escatimó, no lo entregó, no lo guardó. Ni los golpes sobre su rostro, ni las burlas de los hombres. No guardó de los sufrimientos. No lo guardó de vergüenzas. No lo guardó. Dios solamente, no lo dio solamente para un ministerio terrenal corto, sino para un sustituto, inocente, sin mancha. El testimonio de Cristo. Este es el texto que les cité. Dice, nuestros padres clamaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mire la respuesta en el versículo 6 a todo lo que Cristo viene diciendo. Mas yo no soy como los padres. Mas yo no soy como Daniel. Mas yo no soy como Moisés. Mas yo no soy como todos estos. Mas yo soy gusano. Así se sintió entregado. ¿Cómo entregado? Miren lo que Cristo dijo en Mateo 17. Mas os digo que Elías, que es Juan el Bautista, ya vino. Y no lo conocieron. Sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre, padecerá de ellos. Como hicieron con él, me harán a mí. De la misma manera. Se bajó todas las barreras. Fue como le pasó con Job, ¿se acuerdan? Cuando Satanás fue al trono y Dios le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿No hay otro como él? Y Satanás dijo, bueno, cualquiera sirve a Dios de vale. Si vos le das, te vas a pedir. Sacale las cosas, vas a ver. Te dijo, está bien, sacale todo.
pero no lo matas. Arrasó con Job, usted conoce la historia. Job dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Vuelve Satanás al trono y Dios le hace la pregunta, no, has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra. Entonces, Satanás dijo, vida por vida, todo dará al hombre por su vida. Sacarle la salud, dijo, pero no toques la vida. Le sacó la salud, y bueno, ya conocen la historia. Bajó las barreras Dios, pero aquí las barreras entra Cristo, estaban bajas. En 1 o 2 días de persecución, todas las barreras fueron bajadas. El padre estaba al lado de su hijo, lo sabemos porque Abraham fue con su hijo Isaac al monte a sacrificarlo. Y Cristo dijo, no estoy solo, mi Padre está conmigo. La presencia invisible del Omnipotente, todo poder. Escuchen, hermano, Dios le estaba dando la salud y la vida a los hombres que escupían a Cristo. Dios le estaba dando el poder a los hombres para humillar a su Hijo. Y lo que vemos en las horas de agonía de Cristo es la maravilla de la retención de paciencia del Padre. Ninguno de nosotros soportaría mirando a nuestro hijo, chorreando lágrimas, que alguien lo esté escupiendo. Perdón que comparta esta ilustración personal, pero el pastor que nos vino a compartir al retiro sufrió una situación muy fea. Ladrones entraron a su casa porque creían que él tenía mucho dinero extra. Y él ataron a su mujer en otra pieza y a él en otra pieza. Y le pegaban a la esposa en otra pieza. Él escuchaba los gritos. Y él temblaba porque no sabía cómo iba a terminar todo. Y estuvieron 2 horas sin preocupación. La esposa nunca se ha recuperado de eso. Él nos cuenta a nosotros que cada vez que llega a casa tiene que silbar. Y ella sabe que es él. La torturaron por 2 horas. Gracias a Dios, él dijo, no la abusaron sexualmente. Pero sí la golpearon, muy en extremo. Hicieron en ese momento lo que ellos querían, pero Dios bajó la barrera. ¿Por qué? Porque Él lo quiso así. Dios bajó la barrera. Pero en cuanto a Cristo, es una situación extensa. Así también harán al Hijo del Hombre. Dios no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó. Y la pregunta es, esta pregunta que siempre surge, ¿quién entregó a Cristo? Mateo 20, 18 dice, Judas entrega a Cristo a los líderes judíos. Mateo 20, 19 dice, los líderes judíos entregan a Cristo a los romanos. Mateo 27, 2 dice, 27, los líderes judíos entregan a Cristo a Pilato. Hechos 2:23 dice, fue entregado por el determinado consejo anticipado conocimiento de Dios. Efesios dice, Él se entregó a sí mismo. Entonces, en resumen, ¿quién entonces fue responsable de poner a Cristo en la cruz? Judas lo traicionó, los judíos lo condenaron y entregaron a los romanos, Pilato lo entregó a soldados romanos, los soldados romanos lo clavaron en la cruz, todos ellos tuvieron parte, pero en última instancia, dice la nota, fue Dios mismo quien lo entregó. Fue Dios quien lo entregó por todos nosotros. Dio a su Hijo unigénito. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó. Lo rindió a la voluntad de los hombres para que hicieran de Él lo que quisieran. ¿Y qué está expresando Dios con esto? Mirad cuán grande es el amor que tengo por vosotros. Yo personalmente no llego a entender esta frase de Romanos 8:32. Dios no escatimó ni a su propio Hijo. ¿Qué pasaba en la mente de Dios, el Padre? Cuando tenemos pasajes como Isaías 53:10. Pasaje difícil para mí entender cuando lo dice.
le agradó a Dios quebrantarlo, sujetarlo a padecimiento, para que por medio de ese sufrimiento perfeccionase, llegamos nosotros a una salvación tan gloriosa. El texto dice no escatimó. Y el énfasis en el griego es su propio Hijo, su único Hijo, el amado, el complaciente, el que siempre le agrada, el que siempre hace su voluntad. Único Hijo en realidad. No hay una comparación aquí, porque nosotros en Romanos 8 entramos a la adopción, pero acá Dios dice, no estoy hablando de los adoptados, estoy hablando del que siempre ha sido, mi Hijo unigénito, el único en su género, el único engendrado Dios, el único es Cristo, no hay como Él, es el único. Y Dios no escaseó con su Hijo, lo entregó en su totalidad, en toda abundancia, tenía que cumplir su voluntad y Cristo lo hizo, en obediencia perfecta. El texto, vuelvo, no escatimó, lo entregó y nosotros seguimos luchando. ¿Me amará? ¿Me tiene amor el Padre? Y hace la pregunta el apóstol Pablo, ¿cómo no nos dará? Y esa palabra dar es la palabra charizomai, que es la palabra para gracia. Es dar de gracia. Miren dónde aparece. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha, gracia, concedido. Lo que Dios nos ha concedido. Filipenses 1:29. Pero a vosotros os es concedido, misma palabra, gracia, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos. Gracia, perdonándoos. Esto es, de gracia recibisteis, de gracia dad. Unos a otros, como Dios también os perdonó. Misma palabra, a vosotros en Cristo. O sea, un favor inmerecido. El texto. El punto de Pablo es, en el texto, y aquí vamos de lo mayor a lo menor. El punto de Pablo es, ¿haría Dios menos por sus hijos que por sus enemigos? Y pregunto, clase, cuando Dios no escatimó a Cristo, cuando Dios lo entregó por todos nosotros, ¿en qué estado estábamos? En enemistad. Dios nos da el todo de su persona en Cristo cuando éramos enemigos. La pregunta es entonces, si Dios lo hizo por sus enemigos, ¿cuánto más lo hará ahora que estamos en Cristo? Una nota de la Biblia de John MacArthur. Déjenme llevarles a esta historia de un rico romano. Tenía un hijo que le rompía el corazón y un esclavo que le causaba admiración. En su lecho de muerte, decidió desheredar a su hijo y dejárselo todo a su esclavo Marcelo. Redactó los papeles y llamó a su hijo para contarle lo que había hecho. He legado todo al esclavo Marcelo, le dijo. Y sin embargo, puedes elegir un objeto de mi patrimonio para ti. El hijo respondió, me quedo con Marcelo. Me quedo con Marcelo, dice. Cuando tomamos a Cristo, tomamos todo. Porque Romano dice, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Si Dios lo supremo, ¿por qué no va a dar lo otro? Es como entrar a una joyería y el joyero tiene un gran corazón y dice, mira, te voy a regalar este diamante a tu esposo. Y vos decís, ¿no me darías una caja para ponerlo? ¿Piensan que no daría una caja si te da un diamante? Los mucho más. ¿Ustedes se acuerdan esto? Es un repaso nomás. Pues mucho más. Fíjense el texto. Pues ya son las 12. Rápido. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Escuchen. Pues si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más. Estando reconciliados seremos salvos por su vida. O sea, si Dios no escatimó a su Hijo y lo entregó por todos nosotros, ¿por qué pensamos que todo lo demás no lo va a dar? Si lo dio a su Hijo, que era lo supremo,
fue de lo más sublime, dijo, lo demás es pequeño, es corto, no es nada. Obviamente lo voy a dar todo. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia del nombre de Jesucristo. Pablo dijo a los corintios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Pero si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Efesios 3:20, aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Me dejan decirle esto? Bueno, sometida a vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Ahora, hermanos, ustedes tienen algo en ustedes que Dios les ha concedido, que es mucho más preciosa que el oro. Fe. Hay hombres que se aferran al oro. Nosotros nos aferramos a algo más precioso que el oro, que es la fe en Cristo. Más preciosa que el oro. Ahora, déjenme pausar aquí un segundo. ¿Se acuerdan Mateo capítulo 6? Cuando Cristo fue de lo menor a lo mayor. Romanos es yendo de lo mayor a lo menor. O sea, si dio a Cristo, ¿por qué no va a dar los demás? Ahora escuchen. En Mateo 6, Cristo va de lo menor. ¿Cómo es? Bueno, empieza así. Las aves no tienen granero, pero vuestro Padre las alimenta. Los lirios no pueden vestirse. Dios los viste de tal forma que tienen mayor gloria que Salomón en toda su gloria. Y Cristo dijo, ¿no valéis vosotros mucho más que muchos pajarillos? Si el que viste a los lirios y el que alimenta a las aves es tu Dios, Él valora que tu vida vale mucho más que muchos pájaros. Y si Él cuida a los pájaros, y si Él empieza con lo más pequeño, Cristo dijo, ¿piensas que si cuida lo insignificante, no va a cuidar lo que es de tanto valor como tú? Recuerden que el valor que Dios puso sobre nosotros tiene que ver con la sangre de Cristo. Nos compró. La mayoría de los comentaristas en Romanos 8 se están preguntando, ¿cuán alto fue el precio? ¿Cuánto costó la redención? ¿Cuán alto es el precio? Entonces, en Mateo va de menor a mayor, pero en Romanos va de mayor a menor. Y si Él dio a su Hijo por nosotros, ¿por qué no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Pero déjenme decirles, es juntamente con Él. O sea, para mí es Efesios 1:3, bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. No hay nada que Dios no te haya dado. Termino con esto. Entra Esther a la presencia del rey. Y esto sucedió en ocasiones en la Escritura. Y el rey mira a Esther y le dice, pide lo que quieras, te daré hasta la mitad del reino. Pablo escribe a los Corintios y dice, todo es vuestro. Pablo escribe a los Romanos, nos dará todas las cosas. Si tú pudieses entrar en este momento a gloria, cuando alguien viene a visita a casa y lo tenemos, yo digo, hágase como en su casa, está la heladera, hay leche, queso, pan, sírvanse. Y algunos no lo hacen, pero le doy la disposición que en casa, en esa hora, tienen acceso a esas cosas. Esther podía haber conseguido la mitad del reino, pero a nosotros, Romanos 8:32, si no escatimó a su Hijo, si lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará la mitad del reino? Todas las cosas. Cuando tienes a Cristo, tienes todo lo que el Padre ha preparado para ti y para mí. No lo escatimó, lo entregó y juntamente con Él nos da todo. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana de resurrección.
Gracias por este tiempo de poder reflexionar un texto que no podemos hacerle justicia, tú lo sabes, porque no podemos ir a la eternidad pasada y ver el gozo, la delicia, el deleite que tienes en él. Y luego verlo en las últimas horas de su sufrimiento, colgando en el Calvario. Lo entregaste a manos de hombres pecadores para poder redimir nuestras almas. Y después cayó en manos de Jehová. Y toda esa ira de nuestro infierno eterno lo bebió en él en esas horas, para luego mirar al cielo y decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ayúdanos, oh Dios, a reflexionar que no podemos dudar de tan grande amor para con nuestras almas, porque nos has mostrado el mayor amor, que tú no escatimaste a tu Hijo por nosotros, lo entregaste, y lo demás, como decimos, viene de Jehová. Todo nos es dado por medio de él. Bendice tu palabra. Lo agradecemos en el nombre de Cristo. Amén. Señor,